El bienestar animal puede valorarse mediante el uso de indicadores, es decir, de variables que se pueden medir de forma objetiva. Los indicadores de bienestar animal se dividen en dos grandes grupos: los indicadores del ambiente, que incluyen, entre otros, las instalaciones, el diseño de las instalaciones y el tamaño donde los animales se van a albergar, la cantidad de alimento que reciben, la calidad de alimento que reciben, la temperatura a la que están expuestos, etc. Y después indicadores del animal que se miden directamente en los animales o se obtienen de los registros veterinarios. Las estereotipias son uno de los indicadores de falta de bienestar más utilizados y más estudiados. La motivación de las estereotipias varía según el tipo de estereotipia que se consideren. En general se coincide que tanto el estrés como la imposibilidad de llevar a cabo algunas de las conductas que son necesarias para la especie permite que se desarrollen estereotipias. En el caso de mamíferos, se han descrito varios tipos de estereotipias más comunes. La más importante o la más común de ver es la estereotipia de desplazamiento, entre las que se destacan la conducta conocida como pacing, que es en inglés, y que consiste que el animal se desplaza arriba y abajo en su recinto, o sea, por todo el recinto camina repitiendo siempre el mismo trayecto. Hay veces que en el pacing se ve un movimiento que es repetido todas las veces en determinado momento de su trayecto. En ocasiones, el animal puede hacer, cuando hace este movimiento repetido, lo hace siempre es el mismo. Después están las estereotipias orales, que son movimientos repetitivos hechos con la lengua, sin tener alimento en la boca, o puede ser que muerdan repetidamente un objeto. Después también hay movimientos repetitivos que se hacen sin desplazamiento del cuerpo. Acá, por ejemplo, podemos hablar de un ejemplo que se da fácilmente en primates, que es que cuando están sentados realizan movimientos llevando su cuerpo hacia adelante y hacia atrás repetidamente sin tener ningún tipo de desplazamiento. Y otro movimiento que se puede dar es las conductas de acicalamiento excesivo, que son estereotipias que producen alopecia y dermatitis. El bienestar animal puede medirse mediante el uso de variables que son indicadores que se miden de manera objetiva. Estos indicadores pueden ser indicadores del ambiente o indicadores del animal. Los indicadores del ambiente serían, por ejemplo, el tamaño y la forma de los recintos que albergan a los animales, así como la cantidad y calidad de alimento que se les da, la forma en que se da el alimento, incluso las temperaturas a las que están expuestos. Y dentro de las variables del animal son medidores, o sea, son mediciones que se hacen directamente en el animal o que se trabaja con ya la documentación y los registros obtenidos por los veterinarios. Las estereotipias son uno de los indicadores de falta de bienestar más utilizados y no hay duda de que son muy útiles. La motivación de las estereotipias es compleja y seguramente varía según el tipo de estereotipia que se desarrolle. En general, sin embargo, es muy importante que tanto el estrés como la imposibilidad de generar alguna de las conductas típicas de la especie es lo que motiva al comienzo de una estereotipia o a que se desarrolle una estereotipia. Los ungulados son los mamíferos con mayor prevalencia a tener estereotipias. Millones de animales han sido estudiados y se ha llegado a la conclusión que una de sus estereotipias más frecuentes son las estereotipias orales. Por ejemplo, los caballos que tragan aire, las cerdas que tragan sin tener contenido
alimenticio y los bovinos que enroscan la lengua y las jirafas que lamen las paredes. Los ungulados tienen en común el ser primordialmente herbívoro y existen suficientes datos o evidencias que sugieren que sus comportamientos orales estereotipados derivan de su forma natural de búsqueda de alimentos. Bergeron y colaboradores revisan 3 hipótesis. La primera es que las dietas de los ungulados en cautividad no les permite saciarse. Puede ser por la cantidad o también puede ser por que tengan un déficit en proteínas o en fibras o bajo contenido en sal. En este caso, los comportamientos estereotipados podrían surgir de los intentos persistentes e innatos que tienen por buscar el alimento, o incluso que son comportamientos aprendidos que ayudan a evitar algunas deficiencias. Por ejemplo, el morder madera para obtener fibra. Una segunda hipótesis es que las dietas en cautividad demandan muy poco tiempo de búsqueda, de masticación o de rumia. En este caso, los animales quedan con una motivación insatisfecha por realizar estas actividades de búsqueda de alimento. El comportamiento oral estereotipado puede suplir entonces de la retroalimentación motivacional que se logra a partir de la búsqueda de alimento. Una tercera hipótesis en que los comportamientos estereotipados se inducen a través de las dietas artificiales tienen en la función gastrointestinal. Se sabe que los alimentos bajos en fibra pero ricos en energía pueden producir acidez estomacal o disfunciones gastrointestinales, como por ejemplo úlceras gástricas en equinos o en cerdos y acidosis ruminal en los bovinos. La masticación anormal y el comportamiento estereotipado podría ser una respuesta a estos efectos, ya que la producción de saliva podría disminuir la acidez gastrointestinal. El comportamiento estereotipado más común para el público que puede observarse en los carnívoros salvajes que viven en cautividad es un incesante caminar de arriba abajo a lo largo o alrededor de los recintos, pacing. Las comparaciones entre especies arrojan aún más dudas sobre el papel central que se le presupone a la motivación por cazar. Ningún aspecto del comportamiento natural de la búsqueda de alimento, foraging, es capaz de predecir la severidad de este comportamiento, siendo por el contrario el factor clave el tamaño de los espacios o de los territorios en los que habitan en estado salvaje. Las posibles explicaciones incluyen que el pacing de los carnívoros representa los intentos frustrados por escapar para buscar alimento, para defender el territorio, para buscar pareja o por cualquier otro motivo. O que factores que no tienen que ver con motivaciones específicas hagan a las especies que de forma natural defienden territorios mayores más predispuestas a persistir en estos comportamientos estereotipados. Por ejemplo, porque el hecho de encontrarse en cautividad las haya convertido en seres disfuncionales. En este último caso, los factores motivacionales determinarían la forma que adquiere la estereotipia y el momento en que se la observa. Al margen de los factores del ambiente que contribuyen a la aparición de estereotipias, existen diferencias entre los individuos de una misma especie en su tendencia a desarrollar estereotipias ante un ambiente que no es el adecuado. Muy probablemente estas diferencias individuales se deban tanto a factores genéticos como a factores ambientales. Se sabe que en la primera fase postnatal un ambiente estresante puede alterar el desarrollo del sistema nervioso central y hacer que ese individuo sea propenso a desarrollar estereotipias a lo largo de su vida. Por otra parte, el aprendizaje puede estar implicado en la aparición de otras estereotipias. Perdón, pero eso se escucha. Cuando quieras. Por otra parte, el aprendizaje puede estar implicado en la aparición de estereotipias. Concretamente,
si un animal comparte recinto con otro animal que ya tenga estereotipias, estas podrían ser copiadas. O sea, un individuo que no tiene estereotipias, pero está acompañado de otro que sí la tiene, puede terminar desarrollándola. Las estereotipias son uno de los indicadores de falta de bienestar más utilizados y no hay duda que efectivamente su uso es muy importante. A pesar de esto, hay algunas cosas que debemos tener en cuenta. Por ejemplo, las estereotipias pueden acabar fijándose en la conducta de un animal si éste las ha realizado durante un tiempo prolongado. Esto significa que cuando un animal muestra una estereotipia, quizás el ambiente sea ideal, pero tiene una herencia de un ambiente anterior que no lo fue. Por otro lado, las estereotipias pueden aparecer como consecuencia del aprendizaje, que es lo que dije antes, o sea, pueden copiarlas de otro individuo que sí la tiene. Sin embargo, el ambiente, ser un ambiente sano o un ambiente donde no se debería desarrollar la estereotipia, pero la estereotipia existe porque el animal lo aprendió de otro. Y finalmente existen diferencias entre individuos en su predisposición a tener estereotipias. Finalmente, estos indicadores objetivos deben ser tomados en cuenta en los casos de denuncias penales por crueldad y maltrato y o en habeas corpus en que se discuta la necesidad de libertad para los animales salvajes.